Quería presentarme yo mismo, me llamo Manuel Carlier, he sido presidente de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia desde que se fundó en 2002 hasta 2006 y luego de 2010 a 2020, en total 14 años. Quiero dar las gracias a quienes asisten a esta jornada, muy especialmente a quienes han venido hasta Cartagena y también, por supuesto, a quienes nos acompañan a distancia desde, como se comentaba antes, desde sus puestos de trabajo. Quiero dar también las gracias, cuando me digan que esto funciona, ¿no?, a todas las organizaciones y ponentes que han participado en la organización de la jornada y que van a intervenir en la misma, que son muchos. Yo quería enseñarles ahora el programa, pero el pasador de diapositivas no quiere funcionar. Yo tengo uno aquí si queréis utilizarlo. No. Bueno. También quería, como hemos dicho antes, hacer llegar las disculpas de la presidenta actual de la asociación, que es doña Elena Secos, directora general de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, y de la directora técnica de la Asociación de Transporte Marítimo de Corta Distancia, Pilar Tejo, que han tenido que quedarse en Madrid por reuniones no previstas. Pero me han pedido que venga yo a sustituirles, lo cual hago encantado, porque si eso me da la oportunidad de venir a Cartagena, pues la verdad es que es una ventaja tremenda. No sé si vamos a tener presentación, espero que sí, porque quería enseñarles bastantes gráficos. De todas maneras, podemos seguir avanzando. ¿Qué es esta asociación que organiza esta jornada? Muchos de ustedes lo sabrán, pero para aquellos que no lo sepan, SPC Spain significa Short Sea Promotion Center Spain, o sea, el organismo de promoción del transporte marítimo de corta distancia, y es que la Comisión Europea, allá por hace unos 30 años, decidió que convenía promocionar la colaboración entre la carretera y el transporte marítimo. Y para ello promovió que en cada uno de los países marítimos de la Unión Europea se estableciese una asociación en la cual colaborasen todos los intereses implicados para poder hacer un éxito esta iniciativa. Vamos a ver luego, cuando tengamos un gráfico, las razones por las cuales se hizo eso. En España esta organización se creó hace ya 19 años, en 2002, y realmente ha sido, creo yo, un gran éxito. En este momento tenemos 28 miembros que representan a todos los intereses que están implicados en la promoción de esta opción logística. Tenemos en particular 12 autoridades portuarias, entre ellas la de Cartagena. Tenemos el organismo público Puertos del Estado, la Agencia de Puertos Autonómicos de Andalucía, asociaciones de operadores portuarios como ASECOP o FETEIA, del transporte por carretera, CETM. Para nosotros es muy importante que CETM... yo tengo uno, si quiere, que probemos. Bueno, estaba diciendo que para nosotros es muy importante que la Asociación de Transportistas por Carretera, CETM, sea miembro, y no solo miembro, sino que es vicepresidente de nuestra asociación desde el principio, porque eso visualiza que esto es un foro de colaboración, que no estamos peleando contra la carretera para quitarle las cargas, sino todo lo contrario, que lo que pretendemos es colaborar para ofrecer soluciones más sostenibles, más económicas y, por lo tanto, con más potencial de desarrollo. Y, bueno, obviamente también pertenecen a nuestra asociación empresas navieras, porque esto se llama de transporte marítimo de corta distancia. Tenemos 9 navieras, de las cuales 5 son extranjeras, algunas también españolas, como Balearia, que intervendrá en el día de hoy. Y para nosotros, desde el inicio, pues casi siempre ha sido la presidenta de la asociación la persona al cargo de la Dirección General de ANAVE, la Asociación de Navieros Españoles, donde yo he trabajado durante mucho tiempo. En los primeros años, esta organización se dedicó fundamentalmente a divulgar qué era lo que queríamos hacer. Queríamos que el transporte por carretera se montase a bordo de los buques y de esta manera pues consiguiéramos obtener unas ventajas de tipo medioambiental. Y esto se consiguió de una manera verdaderamente rápida. Al cabo de muy poco tiempo empezamos a ver a directores y presidentes de autoridades portuarias apostando en público en nuestras jornadas y también en otros foros por esta opción.
Y a continuación pues pasamos a una segunda fase en la que ya nos planteamos objetivos concretos que se tradujeron también en resultados muy positivos. Si ustedes analizan o conocen las tasas portuarias, verán que hay bonificaciones sustanciales, importantes, en favor de los buques y de las cargas que se mueven en transporte marítimo de corta distancia, lo cual supone una ventaja que desde luego nosotros agradecemos. Pero en ningún momento hemos perdido el interés o digamos nuestra obligación de ir fomentando el conocimiento de en qué consiste esta... Por favor, ¿podría pasar la diapositiva? Este es el contenido de la jornada, que no debemos perder más tiempo en ello. Pasamos a la siguiente. Pero en ningún momento hemos perdido, como decía, nuestra vocación de difundir cuáles son, por una parte, las ventajas, que es a lo que vamos a dedicar la jornada de hoy. En una primera parte vamos a hablar, insistir, recordar cuáles son las ventajas a las cuales realmente ya se han referido las autoridades que nos han precedido. Reducción de costes externos, reducción en muchos casos también de tiempo, ventajas para el transportista que vamos a recordar. Y a continuación lo que haremos en distintas ponencias es mostrar ejemplos de éxito de empresas que o bien prestan servicios de transporte marítimo o bien reciben esos servicios, o de puertos como el de Barcelona, que llevan muchos años ya con este tipo de servicios. Y también haremos mención a los retos, como se dice ahora, a las dificultades que el transporte por carretera y que el transporte marítimo van a tener que afrontar en los próximos años. Vamos a referirnos fundamentalmente al proceso de lucha contra el cambio climático, a la descarbonización, al Pacto Verde que se propugna desde la Unión Europea, y creo que esto nos va a dar luz sobre la necesidad, ya no va a ser una conveniencia, sino realmente para el próximo futuro, la necesidad de que estos dos modos de transporte colaboren entre sí para alcanzar sus objetivos. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Por qué apoya y por qué promueve desde hace más de 25 años en la Unión Europea esta modalidad de cooperación? Pues está muy claro. En el gráfico de la derecha vemos a lo largo de los últimos 25 años cómo han evolucionado los distintos modos de transporte en el transporte intraeuropeo, entre puertos, entre países de la Unión Europea. Y vemos que el crecimiento desde el año 95 al año 2005 del transporte por carretera estaba siendo verdaderamente extraordinario. Esto habla muchísimo de la flexibilidad, la calidad y demás que ofrece el transporte por carretera, pero también preocupaba mucho a las instancias europeas en el sentido de que el transporte por carretera también genera una serie de costes externos, satura las infraestructuras y construir esas infraestructuras supone un coste muy elevado y por lo tanto podemos imaginar, luego nos encontramos en 2008, se ve perfectamente el efecto de la crisis financiera, una bajada del transporte por carretera que se recupera posteriormente, pero si hubiera seguido la tendencia que podíamos proyectar desde principios de este siglo, pues realmente estaríamos en unas cifras muy preocupantes. Y antes de ello, pues ya la Unión Europea decidió que era conveniente promover allí donde fuera posible que parte del transporte por carretera, parte de las toneladas kilómetro que se hacía por las carreteras, pudieran hacerse el transporte marítimo, que tenía un potencial de crecimiento mayor, cuyas infraestructuras para este tipo de transporte pues, son mucho más fáciles de ampliar que el transporte por carretera, y así es por lo que se hizo. Aquí a la izquierda vemos dos momentos, 1995, que es el punto de partida, 2018, y vemos que en realidad la cuota del transporte por carretera en realidad ha seguido aumentando, ha pasado del 47% entonces al 51% en el año 2018. ¿Quiere decir que hemos fracasado? Bueno, yo creo que no, porque se ve que el crecimiento del transporte marítimo ha sido constante. Aquí estamos hablando de todo el transporte marítimo entre puertos de la Unión Europea, que no significa exactamente que entre dentro de la definición de transporte marítimo de corta distancia, pero lo que sí está claro es que el transporte marítimo ha contribuido a poder absorber parte del transporte que si no habría que haberlo hecho por... ¿Me pasa la diapositiva? Por carretera. Tengo interés en... Adelante, por favor. Hasta ahí. Tengo interés en comentarles un concepto que seguramente todos hemos oído, pero que a lo mejor lo hemos oído relacionado con la definición legal de autopista del mar en las directrices
de las redes transeuropeas de transporte, que es bastante compleja y que nos dice muy poco respecto de qué es una autopista del mar. Como todos sabemos, una autopista de carretera es una carretera con alta calidad, que cuando conducimos por ella lo que percibimos sobre todo es una alta seguridad para el transportista y una alta capacidad. Pues si pasamos una autopista del mar, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Esto es un poquito incómodo, lo siento por ustedes. Una autopista del mar es una línea regular en transporte marítimo de corta distancia en la que se dan las mismas características que veíamos antes en una autopista. Es un servicio de alta calidad. Para un servicio marítimo la calidad la determina casi siempre la seguridad, la frecuencia, es un servicio muy frecuente, un tiempo de tránsito competitivo, tiene también alta capacidad y un elemento importante que no exigimos a una autopista por carretera, pero que sí se exige dentro de las normas de la Unión Europea, que es que este servicio debe estar muy bien conectado con las redes transeuropeas de transporte, de tal manera que tenga una contribución positiva no solamente al transporte en una determinada zona, sino a la política de transportes de la Unión Europea. Esto es lo que da lugar pues, a ciertas ventajas desde el punto de vista incluso de subvenciones en los fondos europeos. Inicialmente, cuando hablábamos del transporte marítimo de corta distancia hace más de 20 años, percibíamos una cierta prevención en los transportistas por carretera que venían a decirnos, bueno, ¿y usted por qué quiere que yo embarque? Usted lo que quiere es quitarme a mí las cargas. Los navieros, una vez que tengan identificado los usuarios finales, lógicamente se dirigirán a ellos. Lógicamente, ese no era una vía que hiciera viable este sistema. El transporte marítimo de corta distancia, desde el principio, pretende ser complementario, pero nunca sustitutivo del transporte por carretera. Entre otras cosas porque sabemos que no podemos llevar los barcos Ro-Ro ni a Madrid, ni a París, ni a Frankfurt. Esa distribución final, en algunos casos muy larga, en otros casos más corta, que llamamos acarreo, ese acarreo tiene siempre que finalmente llevarse a cabo por carretera. Por lo tanto, de lo que se trata es de colaborar. Y el naviero lo que va a hacer siempre es respetar la relación comercial entre el transportista por carretera o el operador logístico, su cliente, con el cliente final. El naviero siempre va a considerar que su cliente es quien contrata con él, que va a ser el transportista por carretera o el operador logístico. Y lo mejor es que el usuario, interiorice el uso que hace del transporte marítimo como que en realidad lo que ha hecho ha sido cambiar de infraestructura. Él antes estaba utilizando unas carreteras y ahora parte del trayecto desde el origen al destino, una parte de él va a aprovecharse de otra infraestructura distinta, que es una infraestructura móvil marítima, que es el buque. Y viajando a bordo del buque va a ahorrar toneladas por kilómetro, va a conseguir dejar a cero el tacógrafo para el conductor, que cuando llega estará descansado con su tacógrafo en cero, reducirá su propio consumo y utilizará el consumo del barco, que como todos sabemos por tonelada a kilómetro es muy inferior. Al mismo tiempo va a ahorrar en muchos casos tiempo y siempre dinero. ¿Por qué digo siempre dinero? Porque el transporte marítimo a corta distancia es más complicado que el transporte por carretera puro. Coger el camión y marcharse a hacer kilómetros a Europa es lo más sencillo del mundo. No tienes que pedir permiso a nadie, lo haces cuando quieras. Pero eso sí, tiene otras desventajas medioambientales y demás. Entonces, lo que percibimos desde el primer momento es que o bien el transporte marítimo, la combinación buque-carretera, resulta favorable económicamente para el usuario, o no hay nada que hacer, porque el usuario siempre tiene la opción más sencilla de tirar su camión y hacerle kilómetros. Dicho de otra manera, damos por sentado, porque es así, y luego lo vamos a ver en ejemplos, que siempre va a haber una ventaja económica para el transportista por carretera, que él podrá o no, si lo necesita o no, trasladar a su cliente final haciéndole más competitivo, lo cual pues va a ser ventajas para todos. Y al mismo tiempo, como hemos dicho ya varias veces, vamos a conseguir un menor impacto medioambiental. Vamos a reducir las emisiones principalmente de CO2, porque las de otros contaminantes pues ya son muy bajas en los camiones modernos, y a la vez vamos a conseguir algo muy importante. El transportista por carretera va a soslayar los obstáculos crecientes. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Las va
pasando todas hasta que queden todas a la vista, por favor. Los obstáculos crecientes. Un poco más. Hasta ahí. Todas estas normas y todos estos elementos se convierten en obstáculos al crecimiento del transporte por carretera. Algunos incluso son voluntarios, están colocados ahí precisamente para evitar que el transporte por carretera siga saturando las infraestructuras. Haciendo un inciso, cuando he venido para acá, para Cartagena, hablar de saturar las carreteras hoy, que prácticamente no hay movimiento, pues puede sonar a coña, pero si se va uno hace año y medio a Alemania y circula por una autopista, pues conocen ustedes perfectamente lo que verdaderamente son saturaciones de infraestructuras por carretera. Entonces, todos estos elementos de normativa en materia de conducción y descansos. Arriba, las fluctuaciones imprevisibles del precio del combustible. Todos estos elementos pues, son chinitas que se han ido poniendo en el camino, que van dificultando al transportista por carretera llegar a su destino simplemente utilizando pues, el procedimiento tradicional de su camión. Aquí a la derecha tenemos un elemento nuevo que se llama el Pacto Verde, o Green Deal, que es la expresión, digamos, más extrema de este tipo de dificultades. Pasamos, por favor. Como muchos de ustedes sabrán, la Comisión Europea, que comenzó en 2019, con Ursula von der Leyen, pues ha puesto sobre la mesa, justo antes de la pandemia, un documento que se llamaba una oferta de Green Deal, traducido literalmente Pacto Verde, que en el fondo, desde mi punto de vista, tiene muy poco de pacto y bastante de imposición. Lo que se pretende es obligar a los distintos sectores económicos a asumir unos compromisos de reducción de costes medioambientales fundamentalmente ligados a la descarbonización, a la lucha contra el cambio climático. En particular, se propone, lo vemos ahí a la derecha, la reducción en un 90% de las emisiones del transporte de aquí al año 2050. Los gases de efecto invernadero son prácticamente hoy día proporcionales al consumo de combustible. Entonces, hablar que de aquí a 30 años, con el previsible aumento de la demanda de transporte, vayamos a reducir un 90% las emisiones, pues suena complejo. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Pero es que además, desde mi punto de vista, el Green Deal incluye objetivos que son utópicos. Porque dice, lo voy a leer literalmente si me permiten, hay que transportar más mercancías por ferrocarril o vías navegables y el cielo único europeo debe reducir de forma significativa las emisiones de la aviación, en concreto, aunque luego se refiere también a otros sectores, sin coste alguno para los usuarios, para los consumidores y las empresas. Esto sí que es utópico, esto sí que no tiene ningún sentido. Yo creo que todos los transportistas, todos los industriales, todas las empresas están de alguna manera concienciadas, comprenden que tienen que reducir sus emisiones y en algunos casos están esperando, como es el caso de las empresas navieras en muchos casos, están esperando que estén en el mercado las soluciones tecnológicas para poder hacerlo. Pero pretender que eso se va a hacer sin coste es totalmente absurdo, porque todos sabemos que el hidrógeno en su momento va a ser mucho más costoso que el gasoil, por una sencilla razón, es que si no se estaría utilizando ya. Si son soluciones tecnológicas que se conocen, se estarían ya utilizando. Contra todo esto va a haber que lidiar, como se dice ahora. No nos vamos a oponer, evidentemente, va a haber que todas las empresas van a hacer esfuerzos, las navieras, algunas nos van a hablar hoy de ello, están haciendo ya esfuerzos e inversiones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero desde luego la carretera y el transporte marítimo tienen un campo amplio para intentar hacerlo colaborando entre sí. Y en la medida en que se pueda conseguir hacerlo de esta forma, pues obviamente el transporte marítimo de corta distancia tiene una gran ventaja. No vamos a engañar a nadie diciéndole que lo vamos a hacer sin coste. Pasar de las soluciones actuales de transporte con los combustibles convencionales a combustibles libres de emisiones de CO2 va a costar mucho dinero. Mucho dinero en el desarrollo de esas soluciones, en la incorporación de las tecnologías a los medios de transporte y en el desarrollo de las redes de distribución, ya sea en las carreteras o en los puertos, de los combustibles correspondientes. Ese dinero, obviamente, lo mismo que hoy al final los acaba pagando
los costes del transporte los acaba pagando el usuario, pues los terminará pagando el usuario. Pero lo que sí es importante es que no nos obcequemos en decir, como eso es imposible, pues no vamos a colaborar para trabajar. No, vamos sabiendo que ese enfoque no tiene ninguna virtualidad, lo que sí podemos hacer es colaborar para conseguir la descarbonización lo antes posible. Pasamos, por favor, la diapositiva. Todas estas razones que yo les pensaba comentar, que son las que deben impulsar a colaborar al transporte por carretera con el transporte marítimo, en realidad se han mencionado ya todas hoy por las autoridades y por lo tanto voy a insistir muy poco en ellas. Hemos hablado ya del coste, va a haber una reducción de costes y no, el camión no embarcará. Y eso se puede trasladar también al cliente final si es oportuno. Va a haber en muchos casos menores plazos de transporte. Aquí tenemos un ejemplo a la derecha en el que vemos un buque que sale de Vigo con destinos en Nasser y ahí el camión desembarca con destino final en París. Tenemos una navegación de 35 horas más 6 horas de conducción. La alternativa es ir en camión directamente desde Vigo por carretera a París y ahí estamos hablando de 48,5 horas de conducción. Evidentemente, pues para el transportista esto supone una mejora notabilísima de su calidad de vida. Yo he viajado en este ferry en particular y también lo he hecho a París en coche y te cambia absolutamente la vida, es total. O sea, una vez que llegas allí absolutamente fresco después de varias horas de navegación, pues estás perfectamente preparado y en el caso del transportista muchísimo más porque tienes su tacógrafo en cero. Hay una menor dependencia de las infraestructuras de transporte. Esto no se ha mencionado, pero es cierto. Es decir, si en un momento dado, por la razón que sea, se obstaculiza el tráfico en una determinada carretera, en las fronteras de España, como ha pasado a veces, pues vamos a poder soslayar esto. Vamos a evitar congestiones, vamos a tener incluso menores riesgos de sanciones, porque vamos a recorrer menos toneladas kilómetros, e incluso posiblemente vamos a reducir las posibilidades de robo o daños a la mercancía como se han producido en algunos casos. Como consecuencia de esto, más de 500.000 de camiones en los últimos años, concretamente en 2019 fueron más de 600.000, optaron por transportarse en el tramo marítimo por barco. Y yo creo que estos son mensajes claros que son fáciles de entender. ¿Quiere pasar, por favor? Para terminar esta introducción por mi parte, yo quería hablarles de dos herramientas que nuestra asociación, desde esa página web, pone gratuitamente en las manos del transportista por carretera, de las partes interesadas, y con el fin de poder explorar con mayor detalle pues, cómo está la situación y las alternativas que existen. Una se llama el Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia y otra es un simulador de cadenas logísticas multimodales. Voy a hablar muy brevemente de cada una de ellas. Por favor, adelante. El Observatorio Estadístico es un folleto que sacamos 2 veces al año, un informe, donde se van recogiendo, puede pasar por favor, la evolución, por una parte, de la demanda de transporte, es decir, de las cargas transportadas en estos servicios de transporte marítimo de corta distancia, y luego veremos que también la oferta de servicios, que puede ser quizá la parte que más interese al transportista por carretera o el operador logístico. Este gráfico que tenemos aquí ilustra la evolución semestre a semestre en los últimos 11 años, desde 2009 a 2020 inclusive. En azul tenemos la fachada atlántica y en verde la fachada mediterránea. Como ven, son dos mundos completamente diferentes, tanto en cuanto al valor absoluto de las mercancías transportadas. Aquí estamos viendo la demanda de transportes, estamos hablando solamente de 3 millones de toneladas en la fachada atlántica y de 18 millones de toneladas, 6 veces más en la fachada mediterránea, y también el crecimiento en una y otra ha sido muy diferente, un 30% en estos 11 años en la fachada atlántica frente a un 95% en la fachada mediterránea. Hay muchas razones. Una de ellas, por supuesto, es la geografía. Es decir, si nos fijamos en el transporte desde los puertos, cuanto más al sur del Mediterráneo español, mejor, pues se produce un acortamiento enorme de la distancia de transporte respecto, por ejemplo, ir de Cartagena a Salerno, pues son muchísimos kilómetros por carretera, mientras que es un tramo muchísimo más corto por mar. Eso va digamos, en beneficio
claro de la opción. Y cuando se comparan, como vamos a ver ahora con la segunda herramienta que les voy a mostrar, una opción y otra, pues sale clarísimamente vencedor el transporte marítimo de corta distancia. En el norte, dado a la península de Bretaña, que está ahí colocada, pues la situación es distinta. Con determinados tráficos es más favorable, pero en otros la geografía obra, digamos, en nuestra contra. ¿Podemos pasar, por favor? Un dato que es muy interesante, que proporciona cada 6 meses este informe, es la comparación entre las cargas que se transportan por barco, digamos camiones o semirremolques embarcados en buques, y el intercambio total de mercancías por países. Fíjense, a la izquierda vemos que el 20%, más del 20% en 2019 de las mercancías intercambiadas con Bélgica se movieron por barco. Si no existiera Bretaña y la distancia fuera más corta por mar, ese porcentaje sería muy superior. Con el Reino Unido, el 25%. Lo que significa pues, que ahí hay una relación de distancias más favorable al transporte marítimo. Pero fíjense el dato de Italia. Más del 53% de los intercambios de cargas rodadas con Italia fueron por barco. ¿Qué significa esto? Pues para mí el mensaje que puede recibir de aquí el transportista por carretera o el operador logístico es muy sencillo. Si a mí me salen las cuentas económicas, en principio no debería tener miedo a que el transporte marítimo sea no fiable, ineficaz, porque si la mitad de las mercancías con Italia están sistemáticamente día tras día yendo por barco, esos usuarios que están utilizando esas mercancías nos dan testimonio con su lealtad a esos servicios de que están recibiendo servicios constantes, regulares, sin problemas, y eso yo creo que es fundamental para el transportista por carretera. Y esa misma calidad, fiabilidad y demás, en realidad se está dando también con otros países, como Bélgica, Reino Unido y tal. Lo que pasa es que, como mencionaba, como las condiciones geográficas son distintas, la penetración del transporte marítimo de corta distancia pues es diferente. Pero tanto unos como otros nos demuestran que se está prestando por las navieras un servicio verdaderamente eficaz, como espera el cliente, que en este caso es el transportista por carretera. Pasa a la diapositiva, por favor. La segunda parte del informe se refiere a la oferta de servicios. ¿Qué líneas se están prestando en los distintos puertos? Aquí vemos una evolución que vemos que es parecida a la que ha habido en el caso de las mercancías, de la demanda. Abajo vemos la fachada atlántica, arriba la fachada mediterránea. Estos son datos que interesan desde el punto de vista estadístico. ¿Quiere pasar, por favor? Pero interesa mucho más el detalle que aparece en el informe respecto de cuáles son los puertos españoles desde donde salen líneas de transporte marítimo de corta distancia, cuáles son sus destinos en Europa. Y bueno, ahí tenemos destacada la línea más reciente desde Cartagena a Toulon, que lleva muy poco tiempo. Pero como vemos, son hoy día muchísimos los servicios que se están prestando con distinto grado de frecuencia. Si pasa, por favor, he preparado esta diapositiva que se refiere a lo que en la asociación llamamos, a los efectos puramente estadísticos, autopistas del mar, que son aquellos servicios que tienen una frecuencia de 3 o más salidas semanales. Entonces, si se fijan, pues tenemos ya un número muy importante de ellos, 4 líneas en la fachada atlántica y 6 líneas en la fachada mediterránea. Están en verde las líneas que son de carga pura, rojo, y en marrón o naranja fuerte las líneas mixtas de carga y pasaje. Y como ven, pues son realmente ya bastantes las navieras que los están prestando, y hay un estudio de hace ya relativamente bastante tiempo que demostró que el atractivo para el usuario de los servicios de transporte marítimo de corta distancia aumenta exponencialmente con la frecuencia. Un servicio que tiene una salida semanal lo puedo considerar. Un servicio que tiene 2 salidas semanales empieza a ser muy interesante. De 3 salidas semanales en adelante. Y no digamos ya algunos servicios que tienen, como vemos ahí, 6 y 7 salidas semanales, es decir, que sale cada día. Ese es el tipo de servicio que va a atraer exponencialmente a mucha más carga. Todo esto lo tienen detallado en este informe. Si quiere pasar, por favor.
Y el otro instrumento que decíamos que poníamos a disposición de los transportistas por carretera y usuarios del transporte es lo que se llama el simulador de cadenas de transporte. Si pasa, por favor, el objetivo de esta herramienta, que también está disponible en las referencias que tienen abajo en nuestra página web, es poner en las manos del usuario interesado, por una parte, datos actualizados de cuáles son los servicios que están disponibles y al mismo tiempo una herramienta que hoy día pues, todos hemos manejado alguna vez pues, con vía Michelin o cosas por el estilo, que mediante un proceso de simulación le permite comparar cuál es el coste, el tiempo y las emisiones de CO2 en las que se incurre con distintas alternativas, una de transporte por carretera y otras, si existen distintas alternativas, por líneas de transporte marítimo de corta distancia. Si pasa, por favor. Esto es lo primero que vamos a ver cuando entramos en la herramienta. Es una entrada de datos donde vamos a poner el punto de origen y punto de destino. No puerto de origen y puerto de destino, sino, por ejemplo, podemos poner pues, ciudad de Murcia y París, por decir algo, que es lo que se ha hecho en este caso. Por ahí pone Vitoria, Londres, que es de otro ejemplo, pero en el ejemplo que veremos luego estamos analizando Murcia-París. A continuación, una serie de parámetros relacionados con el transporte por carretera, fundamentalmente parámetros de coste. Si somos transportistas por carretera, pues sabremos cuáles son nuestros costes y si no, pues podremos poner los que obtengamos del mercado. Si no tenemos ninguna idea al respecto, el propio programa nos sugiere unas cifras. Nos pide también determinada información adicional sobre si se trata de mercancías peligrosas, etcétera. Y finalmente nos enseña las líneas más interesantes para ese tipo de transporte, para esos dos puntos, y nosotros podemos o bien decir que las analice todas y nos muestre los resultados comparados, o bien seleccionar aquella concreta que nos interesa más. Y con ello, si pasamos a la página siguiente, pasamos a ver los resultados. Aquí lo que tenemos en primer lugar pues son los datos del transporte por carretera, el coste, el tiempo de tránsito en horas, la distancia, los costes externos totales generados y las emisiones de CO2, y abajo los mismos datos relacionados por las líneas que haya considerado, o bien nosotros hayamos marcado, o el programa haya considerado como más interesantes y que podemos comparar directamente. Pasamos, por favor. Este ejemplo que vemos está hecho efectivamente analizando un transporte entre Murcia ciudad y París. Y vemos que se ha optado o bien por ir por carretera, que es el recuadro superior, con el que tenemos 1.856 euros de coste total, mientras que pasando por la nueva línea Cartagena-Toulon, pues tendríamos un coste de 1.673. Dada la configuración que tenemos y sobre todo dado que el tramo terrestre es bastante largo, aquí no se produce un ahorro en tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito aumenta en 10 horas, lo que significa pues, que en ese aspecto concreto pues, puede ser un hándicap para el usuario. Concretamente, si nos dirigimos a París, si estuviéramos hablando de un puerto del sur de Francia o de un punto del sur de Francia, la cosa sería muy diferente. Pero vemos que en el coste estamos ahorrando más de un 10% y que el ahorro en emisiones de CO2 es enorme. Pasamos de... No, por favor, retroceda. Retroceda una, por favor. Gracias. Pasamos de 3.573 kilos de emisiones a 2.183. Estamos ahorrando más de un 40% de emisiones. Hoy por hoy eso puede no ser el criterio decisivo para tomar la opción marítima. En el próximo futuro que se nos aventura, muy probablemente tenga tanto peso o más que el criterio de tiempos, por ejemplo. Es algo que nosotros vamos a poder ofrecer a nuestros clientes diciendo, mira, si optas por esta alternativa, vas a ahorrar y vas a enseñar a tus clientes una reducción de tu huella de carbono en este transporte de un 40%, que es algo realmente muy importante. En las dos diapositivas siguientes, que no quiero tampoco extenderme mucho, pues se analizan dos... adelante, por favor.
Sí, se analizan dos opciones para llegar de la zona de Murcia a Londres. Una de ellas, que es esta, desde el puerto de Santander, las dos con la misma naviera, Brittany Ferries, una por Santander y la otra, adelante por favor, desde Bilbao. En este caso, si tuviéramos las dos delante y pudiéramos compararla, veríamos que resulta más interesante, tanto en coste como en tiempo de tránsito y demás, la opción Bilbao. Bueno, pues esto es lo que en pocos minutos nos puede facilitar esta herramienta. Nos puede permitir, obviamente, adelante, por favor. A continuación, si queremos, el programa nos facilita además los puntos de contacto de la naviera para que podamos inmediatamente confirmar con ellos pues, cuáles son las salidas, cuáles son las limitaciones físicas que puedan tener los barcos y confirmar los fletes concretos para cada uno de los embarques. Pero es una herramienta bastante completa que, como digo, además se actualiza por las navieras con gran frecuencia, de tal manera pues, que puede servirles para analizar el posible interés para los usuarios de este transporte. Y adelante, por favor. Esto sería lo mismo en relación con el transporte a Londres que veíamos antes, los datos de Brittany Ferries. Y por mi parte, adelante, por favor. Sí. Sí. Por mi parte yo estoy ahora mismo... no, atrás, por favor. Atrás. Sí. Estoy a su disposición si en este momento quieren, bien las personas presentes o quienes nos están escuchando, quieren hacer alguna pregunta. Bien. Si no, me indican de la organización que es momento que sigamos. Bien. Como ven, la comunicación es compleja en estos tiempos, y máximo con mascarilla. Bueno, pues entonces adelante, por favor. Vamos a pasar al siguiente... Adelante. Sí. Tenemos una mesa redonda en la que nos van a acompañar... a ver si lo consigo yo encontrar aquí. En la que nos van a acompañar don Manuel Pérez Carro, que es secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, FROET, doña Ana Correa Medina, que es presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Ana Correa, la organización se llama COEC, y don Guillermo Alomar. Yo a don Guillermo Alomar, que está aquí presente, les pediría por favor a los ponentes que se unieran a nosotros. No sé si están provistos de sus correspondientes micros. Perfecto. Pues tomen asiento donde se sientan más cómodos. Ahí está perfecto. Bien, yo sí, aunque no sé si estaba muy previsto o no, yo quería, dado que esta mesa se llama, y me toca a mí moderarla, y se llama Retos del Transporte para una Transición Sostenible, pues quería darles unas breves pinceladas de lo que va a suponer esta transición para el transporte marítimo en general. También, por supuesto, para el de corta distancia, pero para el transporte marítimo en general. Pasamos, por favor. Desde la vela al carbón, al uso del carbón vapor, hubo un cambio importante, una revolución en la propulsión marina. Luego pasamos, después de la Segunda Guerra Mundial, al motor diésel y el petróleo, y de ahí hemos pasado a una etapa en la que actualmente ya muchas navieras están haciendo grandes esfuerzos por utilizar combustibles bajos en carbono para reducir sus emisiones. De ello nos va a hablar con mucho detalle don Guillermo Alomar en el caso de su naviera. El objetivo es una cuarta revolución que nos lleve aquí a la derecha a una propulsión sin emisiones de carbono en absoluto. Y yo les quería exponer muy brevemente en unos puntos qué supone esto para el transporte marítimo. Adelante, por favor. El transporte marítimo, como todos sabemos, es un instrumento ineludible, totalmente necesario para la economía mundial, también para la europea y la española. Mueve el 90% del comercio marítimo mundial, de mercancías que tienen un valor de 7 billones de los nuestros, de 10 a la 12 de dólares anuales. Aunque el transporte marítimo, pasa a la siguiente, por favor.
Aunque el transporte marítimo está reconocido claramente como el modo de transporte más eficiente en el uso de la energía, y aunque mueve el 90% de las cargas internacionales mundiales, solamente este trocito azul corresponde al 1,7% de las emisiones mundiales de todo el mundo, de todos los modos de transporte e industrias. Eso es el transporte marítimo. Mientras que el transporte aéreo supone un 1,9%, moviendo el 0,5% de las mercancías en el mundo, muchos pasajeros, eso sí. Y el transporte por carretera lo vemos ahí, el 11,9%. Lo podemos decir en otros términos, el transporte marítimo mundial emite tanto CO2 como Alemania cada año. Entonces, no nos cabe la menor duda de que las navieras y el transporte marítimo van a tener que hacer su propio esfuerzo de descarbonizarse por completo. Pero hay que poner en contexto cuánto supone de las emisiones mundiales. Adelante. Para poner fin a la actual dependencia casi total que el transporte marítimo tiene de los combustibles fósiles, ya sean los derivados del petróleo o ya sea el gas natural, va a ser necesaria, como decíamos, una cuarta revolución de la propulsión. Vamos a necesitar nuevos combustibles y nuevos sistemas de propulsión. Vamos a tener que optimizar el proyecto de los barcos y, como decía también antes, que va a ser lo más costoso desplegar en los puertos mundiales una nueva red de suministro de estos combustibles. Aún no disponemos de esas tecnologías. Vamos a intentar desarrollarlas. Por lo tanto, en primera instancia, lo más importante va a ser un esfuerzo en materia de investigación y desarrollo. Hay que poner en las manos de sus usuarios esos requisitos. Porque los combustibles y las tecnologías potenciales sin emisiones de los que tanto se habla, como son el hidrógeno, sobre todo desde mi modesto punto de vista del que más se debería hablar, que es el amoníaco o amoníaco, las baterías no están en este momento maduros como una tecnología para poder utilizarlos en buques de larga distancia y mucha potencia. Y además, lo más importante es que todos ellos, tanto ahora como en el futuro, ¿y está bien así? Vale. Todos estos, el hidrógeno, el amoníaco, en el futuro, cuando estén disponibles industrialmente para su uso en los barcos, dependerán de la existencia en tierra de energías renovables en cantidades muy grandes para poder desarrollar, para poder elaborar esos combustibles y luego embarcarlos a bordo. Pasamos, por favor. Esto es una previsión que ha hecho la IEA de cuál podría ser el reparto de los combustibles para el transporte marítimo en el futuro. Ahí le llama la reducción, cómo vamos a pasar del máximo de la curva superior, que es el escenario de políticas actuales, a un escenario de desarrollo sostenible. Vemos que aquí la IEA es bastante más prudente que la Unión Europea y para el transporte marítimo no habla de una descarbonización plena ni de una reducción del 90% para 2050. Es más realista. Y fijaros que ahí el elemento fundamental es la mejora del rendimiento tecnológico y luego los distintos combustibles, la electrificación en una medida muy pequeña, hidrógeno, biocombustibles y un fuerte componente del amoníaco. Adelante. La descarbonización, como ustedes ya pueden imaginar, va a ser mucho más sencilla en las industrias y en los transportes que tienen lugar en tierra, porque están mucho más próximos a la generación de energía sostenible de fuentes renovables. A bordo de los barcos no disponemos de las superficies amplias necesarias ni para aprovechar al 100% la energía solar ni la energía eólica, sino que habrá que seguir transportando combustibles que hayan sido fabricados en tierra a partir de fuentes renovables. ¿Cuáles pueden ser esos combustibles que no generen ningún tipo de emisiones? Pues ya lo hemos dicho. Los más prometedores en este momento son el amoníaco y el hidrógeno. Ya veremos luego al terminar por qué. Pero ambos tienen una densidad energética, es decir, por metro cúbico cabe allí menos energía que en el diésel normal. Por lo tanto, los barcos se espera que tengan que consumir hasta 5 veces más combustible, con lo cual van a perder espacio. Y para terminar,
hablar de cuál puede ser el papel del transporte marítimo de corta distancia. Las baterías eléctricas, por ejemplo. Las baterías eléctricas no se piensa en ellas como algo factible para el transporte marítimo a larga distancia, pero sí que es perfectamente posible que en transportes de menor distancia, como pueden ser los de las autopistas del mar en Europa, estos buques puedan servir de plataforma para probar para proyectos piloto donde se analice la rentabilidad, ya sea de la propulsión 100% por baterías o mediante sistemas híbridos, como ya hay algunos buques. Por lo tanto, hace falta una gran inversión en investigación y desarrollo para catalizar, en el sentido de poner un cebo que pueda promover una mayor inversión. Las empresas navieras a nivel mundial, a través de ICS, la International Chamber of Shipping, han ofrecido poner en los próximos 10 años 5.000 millones de dólares a través de un impuesto en el combustible bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional. Con ese dinero lo que se pretende fundamentalmente es desarrollar la última diapositiva, por favor. Por favor. Sí, desarrollar proyectos. Un ejemplo, el amoníaco. El amoníaco pasa, por favor, 2 saltos. 1 y 2. 1 y 2. El amoníaco se produce, como vemos a la derecha, y el primer paso es generar hidrógeno verde. El amoníaco es NH3, necesita mucho hidrógeno. Y ese hidrógeno se produce por electrolisis, es la raya roja. Eso es el 90% de la energía que necesitamos para fabricar el amoníaco. Entonces, en la medida en que se consiga desarrollar ese proceso de electrolisis en tierra, por supuesto, con energías renovables, pues dispondremos ya del famoso hidrógeno verde. Pero el segundo paso, que es la línea morada, es lo que es el proceso de producción del amoníaco a partir del hidrógeno. Ese proceso también supone un consumo de energía muy importante, que o bien tendría también que proceder de fuentes renovables, o bien hay en este momento proyectos de investigación que lo que pretenden es reducir al 10% el consumo de energía de ese paso. Hay, por tanto, en cada una de las ramas de estos combustibles, de estas alternativas, muchísimos campos para la investigación que van a requerir mucho dinero. Y lo importante es que esos desarrollos, a continuación, es importante que se puedan probar, se puedan desarrollar en buques de corta distancia, porque van a tener menos requisitos de transporte de energía. Ese es el reto que se plantea el transporte marítimo.